Herzlich willkommen zum Comic Festival und zum Instituto Cervantes. Sie haben Kopfhörer, die funktionieren nur, wenn wir alle unsere Mobiltelefone ausschalten, würde ich Sie bitten. Dass wir das tun, es tut mir leid, das ist eine alte Anlage und die ist unvereinbar mit den Frequenzen der Mobiltelefone. Vielen Dank. Ja, herzlich willkommen auch Heiner Lünstedt und Paco Roca, der Protagonist des heutigen Nachmittags, der ersten dieser zweiten Veranstaltung hier bei uns. Vielen Dank nochmal Heiner und auch Michael Kopper, der heute nicht da ist, dass wir mitmachen können beim Comic Festival. Das hat ja schon eine gewisse Tradition und wir sind sehr froh. Wir haben schon vor 10 Tagen diese beiden Ausstellungen eröffnet. Von Paco Roca hier, die Heimatlosen im Saal, und von Jordi Lafebvre im Treppenhaus, Lidi. Und ich will gar nicht viel mehr sagen. Paco Roca ist ja bereits bekannt dem Münchner Comic-Publikum und den Fans. Er war vor 2 Jahren, glaube ich, schon mal da. Und damals mit einem Comic, der dann verfilmt wurde, eine Animation über die Alzheimer-Krankheit. Diesmal ist es ein historisches, politisches Thema. Und wir möchten uns sehr herzlich bedanken, dass wir diese tollen Zeichnungen, Originale zeigen können hier und vor allem an ihn, dass er es möglich gemacht hat zu kommen. Auch dabei ist sein Übersetzer, der Übersetzer des Comics. André Hechemer. André Hechemer. Muy difícil. André Heuchemer, ja. Genau. Also, Sie sehen das dann, wenn Sie den Comic in der deutschen Fassung vielleicht mal in der Hand haben. Er ist jetzt zum Comic Festival erschienen, oder? Ja, ist vor wenigen Tagen erschienen. Vor wenigen Tagen erschienen. Ich habe es nicht ganz geschafft, ihn in Deutsch durchzulesen. Das habe ich eben nochmal gefragt, wie geht die Geschichte aus? Es fehlte nicht mehr viel und bin jetzt gut aufgelassen. Dafür kannst du ihn jetzt fragen. Und ich möchte auch, nee, habe ich erst schon gefragt und da reden wir vielleicht auch im Rahmen des Abends noch drüber oder des Nachmittags. Ich möchte noch, das vergisst man immer wieder oft, also der Reprodukt-Verlag, der bei so einem Comic-Festival auch vertreten ist, also der sich nicht nehmen lassen, auch die Reise von Paco Roca zu bezahlen. Und wir sind auch sehr, sehr froh, dass sowas möglich ist. Wir haben auch von unserem Comic-Festival-Budget viele, viele Künstler eingeladen. Das ist immer wieder schön, wenn die Verlage uns auch so unterstützen. Und ich möchte mich auch bedanken. Das Comic-Festival ist alle 2 Jahre und wir gastieren jetzt hier schon eine ganze Weile im Institut des Cervantes und wir haben uns das auch angewöhnt, auch zwischen den Festivals uns an DIAE mit Aktionen, mit Ausstellungen, mit Künstlergesprächen zu beteiligen. Und das ist halt genau das ist im letzten Jahr passiert. Und da hat sich der DIAE, also es hat sich so ergeben, dass der DIAE genau dann war, das verschiebt sich ja alles, also Comic-Festivals Fronleichnam, DIAE, wohin bin ich DIAE dran? 20. Juni. Es ist immer ein fixer Tag. Ne? Das hat sich aber dann tatsächlich so ergeben, dass genau an dem DIAE von euch, da war dann auch der Comic-Salon in Erlangen. Und da muss ich sagen, da hat dann Michael Kopper, mit dem ich das Comic-Festival leite und der auch hier diese beiden sehr schönen Ausstellungen maßgeblich kuratiert hat, da hat sich eben ergeben, dass der das große Privileg hatte, sich mit Paco Roca unterhalten zu dürfen. Und zwar simultan gedolmetscht, mein Spanisch nicht vorhanden eigentlich. Ja, Fragment. Darf ich noch was sagen? Darf ich noch was sagen? Unbedingt. Ach, du bist auch gar nicht durch. Entschuldigung. Ich setze mich da. Dann bringe ich eben den Teil noch zu Ende. Es hat sich dann halt einfach ergeben, dass hier ein Talk war im Hause und zu selben Zeitpunkt war der Comic-Salon in Erlangen und da hat es sich dann halt auch ergeben, der Michael Kopper, der sonst in Erlangen mit gewesen wäre, der hat hier sehr gerne das Gespräch mit Paco Roca geführt, ist dann mit Paco Roca nach Erlangen gefahren und dadurch war auch der Reprodukt-Verlag in der Lage, ihn zu präsentieren als Künstler. Und Paco Roca hat auch mit vielen spanischen und deutschen internationalen Künstlern auch eine Menge Spaß gehabt, glaube ich schon. Ja, ne? Das hat einfach Spaß gemacht und das war dann auch eine Bereicherung unseres Partners in Erlangen und war auch eine schöne Sache, ihn da schon mal in Erlangen kennenzulernen. Ich bin jetzt sehr, sehr froh, dass ich mich heute einen Augenblick mit dir unterhalten kann und das auch noch simultan gedolmetscht. Das wollte ich nämlich noch sagen. Vorher erstmal toll, dass der Reprodukt-Verlag das macht, die Comics zu übersetzen, auf Deutsch zu präsentieren. Wenn Ihnen die Arbeit hier gefällt, die Geschichte gefällt, Paco Roca gefällt, kaufen Sie, empfehlen Sie es vor allem weiter, damit der Reprodukt-Verlag und die Verlage, die sich so engagieren und dieses Risiko eingehen, dann auch ein bisschen was von haben. Hier haben Sie, glaube ich, schon die Möglichkeit, alle möglichen Arbeiten. Wir haben in der Bibliothek auch die Sachen von Paco Roca, allerdings die Heimatlosen ist bereits ausgeliehen, aber Sie können noch 2 ältere Sachen von ihm bei uns in der Bibliothek auf Spanisch ausleihen.
Die Simultandolmetsch-Service heute kommt zustande aufgrund einer Vereinbarung, die wir, Instituto Cervantes, mit dem Fremdspracheninstitut der Stadt München haben. Ich möchte mich bedanken bei Patricia Vegas-Lodo, die dafür verantwortlich ist, für unsere Profi-Dolmetscherin. Heute sind die beiden Junior-Dolmetscher Timo Ambrus und Manuel Bravo-Jorzig für Sie in der Kabine tätig. Und das war's schon. Ich übergebe das Wort an Heiner und Backbau. Vielen Dank. Ja. Ja, vielen Dank, Ferran, und vielen Dank auch Manfred Bös für die jahrelange tolle Zusammenarbeit hier im Hause. Und ja, wir sind sehr, sehr froh, dass sich das wieder ergeben hat. Ich vergesse wahrscheinlich auch noch aufs Comic Festival reinzugehen, wenn ich das jetzt nicht sage. Das ist heute auch gleichzeitig in der alten Kongresshalle und morgen ist der letzte Tag des Comic Festivals. Also am Sonntag haben wir morgen nochmal unsere Tore von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Da wird der Paco auch dort sein, der wird dort signieren. Wir haben sehr, sehr viele Ausstellungen. Wir haben auch viele Ausstellungen im Innenstadtbereich. Die Ausstellung hier im Instituto, die hängt auch noch eine Weile länger. Da erreichen wir auch noch ganz andere Besucher als die Besucher unseres Comic Festivals. Das ist für uns natürlich auch immer ein Antrieb, also Ausstellungen zu machen, die nicht nur 4 Tage gezeigt werden. Und wir waren sehr, sehr froh, dass wir diese Ausstellung hier auch schon eher starten konnten, dass wir es länger zeigen konnten. Grob soll ich vielleicht sagen, diese Ausstellung ist etwas anders konzipiert als die Ausstellung vor einem Jahr. Da hatten wir eine Werkschau gemacht, da hatten wir auch schon Seiten aus Die Heimatlosen gezeigt, und dann auch gezeigt, was der Paco noch so alles gemacht hat. Und ja, das ist auch interessant, aber die Zeit ist begrenzt und ich muss wirklich sagen, dieser Comic, Die Heimatlosen, der hat mich mal wieder, wie auch die 2 letzten Werke von Paco, die in Deutsch erschienen sind, bei Reprodukt, sehr, sehr schwer beeindruckt. Ich bin, wie gesagt, vor wenigen Tagen auf Deutsch lesen können. In Spanien ist er schon länger raus. Wann ist er in Spanien erschienen? Wann ist Die Heimatlosen in Spanien erschienen? Pues salió en noviembre del 2011, creo. 2011. Und du hast ja... 13, perdón, 13. Mi traductor me apunta. Also, gut, hätte ich Ya me aber nicht parecía gefragt. Lo he traído, Andrea ha venido para eso, para corregirme. 2013, perdón. Der ist auch so ein bisschen persönlicher Assistent und Chronist deines Lebens, oder? Bueno, de hecho, su trabajo en el libro únicamente era el de traducir del español al alemán, pero encontró muchas erratas que habían ido pasando de reedición en reedición en la versión castellana. O sea que está muy bien que esté aquí para corregir todos los errores posibles. Ja, das ist natürlich auch, das wäre ein weites Feld, aber er hat uns mal angeboten, dass wir auf dem Comic Festival vielleicht auch mal Übersetzer was machen, und das werden wir sicherlich auch mal machen. Das ist auch ein sehr verdienstvoller Beruf, und manchmal sind dann die Comics, die in eine andere Sprache übersetzt werden, noch perfekter als das Original, weil dann noch mal jemand drüber gucken kann. Ein Übersetzer ist im Idealfall ja vielleicht auch ein Lektor, ne? Aber das ist nur am Rande. Aber es ist 2013 erschienen und du hast sehr, sehr lange recherchiert an dem Band. Ne? Du hast 2 Jahre dran gearbeitet. Sí. Bueno, es difícil, ¿no?, calcular el tiempo exacto porque siempre vas solapando un trabajo con otro. Siempre vas solapando un trabajo con otro y mientras estás terminando pues, un libro ya estás pensando en el siguiente. Entonces yo creo que podrían ser alrededor de 2 años y medio, 3 años desde que sabía que iba a hacer este proyecto. Y empecé a ir recopilando información, a empezar a leer libros. Digamos que todo eso, yo creo que unos 3 años, y de trabajo en sí, puede que fuesen 2 años, entre guión, bocetos y todo el trabajo final. Ja, und die Initialzündung ist auch in einem Instituto Cervantes erfolgt, wenn ich dem Nachwort des Buches glauben kann. Das war im Instituto Cervantes Paris, und es ist doch sehr, sehr wichtig, dass die Länder vielleicht nicht nur Botschaften haben, wo es um Politik geht, sondern dass sie auch kulturelle Bastionen haben in den einzelnen Ländern. Was ist da passiert im Instituto Cervantes Paris? Sí. Bueno, la verdad es que todo lo que rodea a la 9 parece que tiene que venir, en lugar de España, viene de Francia, y en este caso fue en París. Asistí de casualidad porque me equivoqué de día, iba invitado por el Instituto Cervantes de París, me equivoqué y fui un día antes. Entonces pasé por el Instituto Cervantes a ver a qué hora tenía que dar mi charla y me dijeron, no, que tu charla es mañana. Entonces ya puesto me quedé allí a ver qué hacían. Y entre las cosas que hacían era una charla junto con
una periodista llamada Evelyn Mesquida, que llevaba años investigando el tema de la 9 y recopilando testimonios sobre los excombatientes de esta compañía, y estaban allí presentes dos excombatientes de la 9, uno era Luis Rollo y el otro era Manuel Fernández, que eran dos de los que quedaban, tres quedaban en esos momentos vivos, y estas dos personas eran las que más habían hablado y las que habían mantenido viva pues, el testimonio de lo que habían sido los españoles en el ejército de Leclerc. Y me pareció una historia increíble, porque sí que conocía, de oídas y en alguna fotografía, sí que conocía que en la celebración de la liberación de París había habido blindados con nombres de ciudades españolas, pero no tenía ni idea de por qué estaban allí y si lo llevaban españoles esos blindados o qué papel jugaban allí. Y la verdad es que oír a estos dos españoles ya, muy ancianos, tendrían en aquel momento ya cerca de los 90 años, y oírlos allí hablar y relatar toda su historia, me pareció que ahí había una historia increíble que contar y que me extrañaba, ¿no? que fuese tan poco conocida, ¿no? Que posiblemente en otros países como Inglaterra, Estados Unidos o en Francia estaríamos saturados de historias alrededor de la 9. Ja, wie gesagt, das Buch ist erst vor wenigen Tagen auf Deutsch erschienen, das wird kaum jemand im Publikum gelesen haben, vielleicht der eine oder andere auf Spanisch. Wir haben das hier chronologisch aufgehängt. Das Buch hat eine Rahmenhandlung durch die Gegenwart, da spielt auch der Taco mit, und es ist dann halt eine Geschichte, die du vielleicht einfach mal erzählen solltest. Also es geht im Grunde genommen darum, was Spanier nach dem Spanischen Bürgerkrieg und während des Zweiten Weltkrieges und auch nach dem Zweiten Weltkrieg, was die erlebt haben. Und das Buch heißt natürlich nicht ohne Grund Die Heimatlosen. Vielleicht erzählst du kurz, worum es geht, und ich würde dann noch vielleicht gern sagen, was mich besonders beeindruckt hat. Sí. Perfecto. Bueno, os cuento de una forma resumida, pero la verdad es que tiene muchísimos matices y muchísimos detalles esta historia, pero a mí siempre me ha interesado el tema del exilio español, ¿no? Afectó a muchísima gente, como cerca de medio millón de personas, y aun siendo una parte importante de la historia contemporánea de España, es muy poco conocida, ¿no? por diferentes motivos. Entonces siempre me ha parecido como apasionante, ¿no? el saber qué fue de todos esos españoles que tuvieron que salir de su país y dejarlo atrás. Y de un tiempo a esta parte sí que se ha ido conociendo más todo el exilio que salió desde el norte de España y acabó en los campos franceses, ¿no? A partir de libros, de documentales, incluso de cómics, como El arte de volar, pues empezamos a conocer un poco toda esa parte del exilio, ¿no? Que en cierta forma fue el que más españoles sufrieron. Pero hay otra parte del exilio, que es mucho menos conocido, que es el que salió de la costa levantina y fue al norte de África. Fue menos numeroso, como decía, y es como bastante desconocido. Y a partir de esta historia de la 9 me di cuenta que podía contar un poco toda esta parte, ¿no? Y contar lo que fue el final de la guerra, que en muchos casos nunca se le pone cara, ¿no? Se le pone un lugar, y ese lugar fue el puerto de Alicante, y de hecho hay una única foto que yo conozca, que es la que podríamos decir que este fue el final de la guerra civil, y es la que se ve, me baso para una de las viñetas, en la que se ve el puerto de Alicante, con las tropas franquistas entrando, y es una escena que la verdad es que si sabes todo lo que simboliza y sabes todo lo que fue ese puerto de Alicante, es muy estremecedora, porque en ese puerto de Alicante se fueron acumulando todos los republicanos que iban huyendo, ¿no? Si más o menos conocéis, lógicamente el mapa de España, y cómo las tropas franquistas fueron acorralando a las tropas republicanas hasta acabar en esa bolsa que fue la de Valencia y Alicante, luego caería Valencia, y todos aquellos republicanos que iban huyendo, muchos de ellos con sus familias, muchos de ellos enfermos, ancianos, y muchos de ellos militares que temían, porque ya sabían lo que iba ocurriendo, las represalias del ejército franquista, ¿no? Así que todos ellos acabaron en Puerto Alicante porque era la única forma de escapar de la guerra civil española, y supuestamente el gobierno republicano había contratado los barcos al gobierno francés para que sacase de allí a todos aquellos republicanos. Solamente unos pocos, Carrillo y otros miembros del gobierno, republicanos y demás, consiguieron salir del puerto de Alicante o de otros puertos, pero la gran mayoría
cerca de 30.000 personas acabaron en esa ratonera que fue el puerto de Alicante, esperando un rescate que nunca llegó, porque el ejército franquista ya había bloqueado la entrada al puerto de Alicante, así que ninguno de los barcos se atrevió a cruzarlo. Entonces aquellos republicanos estuvieron esperando unos barcos que nunca llegaron. Pero dio la casualidad que en ese puerto había un carbonero llamado el Stambrook, que estaba allí pues, haciendo negocio con otras cosas, pero que su capitán, el capitán Dixon, desde luego merecería en un país normal, este hombre tendría un monumento, ¿no? Este capitán decidió embarcar a toda la gente que pudiese, ¿no? Y en un carbonero que no tenía capacidad más que para unas 1.500 personas, acabó doblando su capacidad hasta el punto de estar a punto de irse a pique, ¿no? de la sobrecarga. Contan los testimonios que en esa noche estaba lloviendo y estaban tan apelotonados en la cubierta del barco que ni tan siquiera se les mojaban los pies. Y aquellas 3.000 personas fueron las únicas que consiguieron salir del puerto de Alicante, ¿no? Ese barco, el Stambrook, consiguió sortear el bloqueo franquista y salir de allí. Y los testimonios que hay alrededor de estos últimos días en el puerto de Alicante son dantescos, ¿no? Daría para toda una historia. Mientras los estaba leyendo y recopilando estos testimonios, la verdad es que te sentías como muy mal, ¿no? Y piensas, bueno, es que aquí es difícil, ¿no? Tener que resumir todo lo que ocurrió en ese puerto en unas pocas páginas. Los testimonios cuentan pues, de suicidios, de la desesperación de la gente para poder salir de ahí y de cómo pues, cuando llegaron las tropas italianas, que fueron las que entraron en Puerto de Alicante, pues todo lo que ocurrió. Así que la historia comienza justamente con estas escenas, ¿no? Con el final de la Guerra Civil. Y a partir de ahí comienza pues, la gran aventura de aquellos republicanos españoles que no hay que olvidar que llevaban pues, unos cuantos años ya de guerra, ¿no? En los que habían sufrido mucho, y en lugar de ser acogidos por las democracias del mundo, en este caso pues, las democracias del gobierno francés en las colonias del norte de África, pues en lugar de ello fueron tratados como apestados. Y tanto el Stambrook como algunos otros barcos que habían salido desde otros puertos del Levante español se les prohibió desembarcar, ¿no? Un poco como ocurre ahora con los inmigrantes, ¿no? Llegados también del norte de África, y que en muchos casos no se les permite, ¿no? Entrar en otros países. Pues eso mismo es lo que les ocurría a aquellos republicanos españoles que habían luchado por la democracia y que de repente ningún país, ni Francia ni Inglaterra, ningún país les permitía desembarcar. Así que estuvieron cerca de un mes hacinados en este barco, 3.000 personas, un único baño para toda aquella gente, para mujeres, niños. Mucha gente pues, murió a bordo porque ya estaba enfermo, otros se enfermaron, y solamente al final, cuando había el riesgo de una epidemia de tifus, fue cuando por fin el gobierno les permitió desembarcar. Pero en lugar de ser acogidos hospitalariamente, compartiesen o no compartiesen la idea de aquellos que para las democracias del mundo eran como los antisistemas, como los rojos que venían a cargarse el sistema y lo que había sido el orden establecido hasta el momento, pues en lugar de acogerlos, fueron enviados las mujeres a una cárcel y los hombres fueron enviados a un campo de trabajo, a varios campos de trabajo, que allí estuvieron hasta que Francia perdió la guerra, firmó el armisticio con Alemania, con lo cual aquellos refugiados se convirtieron de pronto en prisioneros y eran enemigos del nuevo gobierno fascista. Así que su condición todavía empeoró y fueron enviados a otros campos mucho peores que estaban en mitad del desierto argelino, en el desierto del Sáhara, y fueron enviados a hacer la construcción de una obra faraónica que había comenzado con la Primera Guerra Mundial, con los alemanes precisamente, prisioneros de la Primera Guerra Mundial. Los franceses los enviaron a construir una línea férrea que debía de unir sus colonias de Níger, del África subsahariana, debían de unirlos con el Mediterráneo, con Orán. Entonces esta obra, que empezaron, como digo, aquellos prisioneros alemanes, tras el periodo de entreguerras,
había quedado totalmente abandonada y se reanudó la obra de esta vía férrea con los españoles y con todos los antifascistas de toda Europa. Entonces allí acabaron, junto con los republicanos españoles, acabaron alemanes antifascistas, italianos antifascistas, franceses antifascistas, judíos. Todos ellos acabaron en la construcción de esta vía férrea en condiciones, como digo, inhumanas y con un trato que una vez fueron liberados estos campos por los aliados, en el desembarco en África, muchos oficiales fueron juzgados y bueno, solamente uno de ellos fue finalmente fusilado por los actos. Y aquellos españoles, que es lo que más me sorprendió del tema, en lugar de decidir, voy a seguir, esto que no para toda la charla, pero ja, igual voy a terminar aquí. Das Erstaunliche ist jetzt, wir sind jetzt also ungefähr auf Seite 120, das ganze Buch hat einen Umfang von über 300 Seiten. Und der eine oder andere soll das auch kaufen, aber andererseits, es ist natürlich auch ein Stück Geschichte, was erzählt wird. Also es wird nicht nur eine Geschichte erzählt, es wird auch Geschichte erzählt und da würde mich natürlich interessieren, du hast sicherlich mit Zeitzeugen gesprochen, du hast die interviewt ganz offensichtlich, denn dieses Buch hat ja auch eine Rahmenhandlung, wo du selbst auftauchst und jemanden interviewt, der eben damals dabei war, aber der ist nicht 100%ig dessen Biografie verwendet, oder wie muss ich mir das jetzt vorstellen? So schön Gespräche geführt werden. Bueno, con esta historia era complicada porque hay muy poca documentación sobre el tema, ¿no? Y como hablaba antes, es una etapa importante de la historia de España, pero de la que hay muy poco escrito. Y justamente casi toda la información estaba en francés, sobre todo pues, todo lo referente al norte de África, ¿no? A esos campos de trabajo y después de concentración, al periodo en el que los españoles estuvieron formando parte del Cuerpo Franco de África, que era un ejército francés. Toda esa parte hay muy poca documentación en español, así que tenía que buscar documentación en otros idiomas y tuve que echar mano al final de historiadores, porque o me pasaba 10 años recopilando toda la información posible o echaba mano de gente que llevaba 10 años con ello. Así que decidí lo segundo y sobre todo pues un historiador norteamericano que da clases de historia en la Universidad de París, para mí fue como la gran ayuda, porque él es un experto en el tema de la 9, lleva ya muchísimos años, pues, desde comienzos del 2000, finales de los años 90, lleva con este tema, ha hecho muchísimos testimonios, también Evelyn Mesquida, que escribió un libro y que pues, habló con muchos de ellos, Alberto Marcar, que había hecho un documental también. Entonces, con toda esta gente es con la que empecé a documentarme, a que me asesorasen, a que me corrigiesen y a que me presentasen gente, a hijos de algún miembro de la 9, a otro tipo de exiliados. Digamos que con todo eso empecé a poder construir la historia, porque me parecía que era importante también huir de la épica. No quería hacer una historia de aventuras, no quería hacer algo en plan hazañas bélicas, tampoco quería convertir en héroes a la gente de la 9, quería contar la historia con todos sus matices, ¿no? Intentar estar más cerca de lo que podía ser un documental que una historia bélica. Entonces, para ello también me parecía que era necesario contarlo todo desde una entrevista, ¿no? En primera persona, el poder recrear lo que en cierta forma era el trabajo de los historiadores y periodistas que habían trabajado sobre ello, ¿no? Y también reflexionar sobre cómo una persona, pues a los 90 y algo de años, cómo veía lo que había hecho en su juventud y cómo veía el trato que había sufrido y ese olvido por parte tanto de España como de Francia. Aber die Rahmenhandlung erzählt ja, dass du da jemanden besuchst, dass du auch in dessen Leben etwas eindringst. Also, sí. Aber ist das passiert oder ist die Rahmenhandlung auch völlig fiktiv? Also da besuchst du ja einen alten Mann und den knackst du so langsam, der will zuerst nichts erzählen und irgendwie schaffst du es ja dann doch, dadurch, dass du da eine Weile wohnst, im Hotel bist und ja, das ist auch, ich finde, das sind einfach, also das sind eigentlich zwei Bücher in einem, die in etwas unterschiedlichen Stilen gezeichnet sind und die jede für sich eigentlich schon fantastisch sind und so wie die sich verzahnen, da bekommt die Geschichte eine unglaublich tolle Dimension. Also würde ich gerne wissen, wie viel davon ist Fiktion und wie viel davon ist real. Sí. Bueno, para los que no tengan interés en leer el libro y no quieran que cuente, digamos que las tripas es el momento de que salgan de la sala. Si no,
Lo cuento. Necesitaba, como decía, que esta historia se contase desde el presente, por todo ello, ¿no? Por ver cómo un anciano ha vivido toda su vida, qué era lo que ocurría con la mayoría de ellos, ¿no? Con todos esos miembros de la 9 que vivieron en el anonimato toda su vida, que llevaron vidas totalmente normal, pasaron de la frustración de no poder regresar a su país, muchos de ellos tuvieron que rehacer su vida, dejar a su familia española y hacer una nueva familia en Francia, y sin poder tener contacto por el miedo a que sus familias españolas tuvieran la represalia del gobierno franquista, así que no podían tener, la mayoría de ellos, ninguna carta ni nada de esto, ¿no? Robert Cole, el historiador, me contaba cómo se entrevistó con un miembro de la 9, que no recuerdo quién era, que hasta la democracia, y bueno, un poco antes, a finales de los 70, pues el gobierno franquista hizo una amnistía para todos los republicanos, ¿no? Y podían regresar. Hasta los años 70, un republicano español no podía regresar a su país, ¿no? Y este republicano pudo volver y encontrarse con su antigua familia. Él ya había creado una nueva familia en España, y su familia española, en Francia, y su familia española pensaba que él había muerto. Entonces se pudo poner en contacto con esta familia, decirle que estaba vivo, y tuvieron un reencuentro. Y me contaba Robert, que le había contado este excombatiente, que cuando vio a su mujer estuvieron como cerca de una hora mirándose y llorando, ¿no? Sin poder decir ninguno de los dos ni una palabra, ¿no? Digamos que ese es el sentimiento de estos exiliados españoles, ¿no? Con lo cual me parecía que era necesario contar la historia desde el presente, ¿no? Y cómo un anciano, cómo veía todo ese, ¿no? Todo ese olvido y el tener que rehacer su vida en un país que en cierta forma no lo ha elegido, sino que se ha visto forzado a ello. Entonces tenía la posibilidad de coger a uno de los 3 supervivientes que quedaban de la 9, ¿no? Estos 3 que, 2 de ellos, como decía antes, habían dado muchas veces su testimonio, pero uno de ellos ni tan siquiera había estado en la 9, había estado en otra compañía que había sido parecida, pero no era la que había liderado en París. El otro había sido Luis Rollo, pertenecía a la 9, pero fue herido un poco antes de la entrada en París, con lo cual tampoco podía seguir su testimonio para contar lo que quería contar. Y el tercero de ellos, que apenas había querido conceder nunca ninguna entrevista, sí que había hecho la guerra hasta el final, hasta el nido del águila de Hitler, pero justamente esa noche, la noche en la que entraron en París, aunque su sección era la que había entrado, él no entró por otros motivos curiosos también. Entonces pensé que tenía más libertad si ficcionaba una entrevista, y decidí buscar un personaje que me pudiese encajar, y ese personaje era Miguel Campos, que es un personaje real, que está bien documentado de todo lo que hizo en la guerra, porque prácticamente todo lo que se sabe de esta compañía viene del diario de ruta que seguía el capitán de la compañía, el capitán Dron, que día a día iba anotando todo lo que había ocurrido. Y uno de los españoles de los que más habla es Miguel Campos, que era un anarquista de Canarias, y habla de él diciendo que aún no siendo un militar de carrera, como no lo era ninguno de los españoles, sí que tenía como un sentido especial para las maniobras, para hacer incursiones, digamos que tenía siempre sabía qué hacer en combate, ¿no? Y entonces el capitán Dron habla muchísimo de él. Y lo bueno de este personaje es que su final fue bastante novelesco. A él le gustaba hacer misiones suicidas, se infiltraba detrás de las líneas enemigas y hacía actos de sabotaje. Y después de la toma de París, en una misión de estas que tenía que localizar y sabotear un Panzer, desapareció y nunca se encontró su cuerpo. Entonces había muchas especulaciones de si había desertado de la 9, cosa que ya empezaron a hacer algunos españoles, hartos de ser carne de cañón, ser los primeros que iban siempre en el combate y los que más bajas tenían. Entonces para algunos desertó y para otros simplemente decían que había muerto, pero que no se había encontrado su cuerpo. Entonces me funcionaba muy bien porque como había este misterio, podía hacer como una entrevista ficticia con él y a través de él, digamos que unir todo lo que me apetecía, ¿no? Si bien todo lo que cuento del pasado es real, me he basado mucho en todo lo que se sabe de él y no le hago hacer nada que él no hiciese, pero sí que en esa entrevista en el presente me permito unir muchas cosas, testimonios de otra gente, reflexiones de todo tipo, que tenía esa libertad, ¿no? Que si hubiese cogido un personaje real, posiblemente no hubiese podido hacer nada de esto. Ja, das ist klar.
klar, die Rahmenhandlung, die ist fiktiv, aber dann doch geerdet mit Interviews, die du geführt hast und ja, mit Beobachtungen. Jetzt stellt sich für mich die Frage, das ist ja, was du da erzählst, dein Protagonist, der erlebt ja ganz, ganz viele maßgebliche Situationen am Ende des Spanischen Bürgerkriegs und der Demonstrationen während des Zweiten Weltkrieges. Und es gibt ja manchmal so Fernsehfilme oder auch Bücher, wo Protagonisten einfach überall da sind. Die sind dabei, wenn der Krieg ausbricht, die sind dabei bei dieser Schlacht, bei jener Schlacht, bei welcher Schlacht. Hermann Wuchs, der Feuersturm, The Winds of War ist so ein Buch, wo eine Familiengeschichte. Und ich frage mich, das ist ja wirklich, das ist kein schönes Leben, was deine Hauptfigur geführt hat, aber es ist ein buntes und abenteuerliches Leben. Hältst du das für repräsentativ? Hat es ganz viele Menschen gegeben, die dieses Leben mit so viel Schlachten, mit so viel Leid und ja, wirklich auch geführt haben? Oder ist das doch eine Verdichtung des Schicksals von vielen Menschen? Also haben viele so ein Schicksal gehabt, wie deine Hauptfigur? No me ha quedado muy claro la pregunta, pero a ver si es esto. Muchas veces Ich präzisiere es nochmal etwas. Meinst du, viele Menschen sí. haben ungefähr so ein Leben geführt, oder ist das eine Verdichtung des Schicksals von mehreren Personen? Also, bueno, la verdad es que más de las que seguramente hubiesen querido. Fue una guerra civil, con lo cual toda la población española sufrió la guerra de una forma o de otra. Y curiosamente, una vez tuve una charla con un fotógrafo de guerra que se llama Gervasio Sánchez, que es un estupendo periodista, y él ha hecho crónicas de todas las guerras, de las guerras recientes, y él tenía una definición, decía que sobre la guerra, ¿no? Decía que la guerra no es únicamente el combate, no es el pegarse un tiro con el de enfrente en una batalla, ¿no? Sino que decía que la guerra es mucho más. O sea, la guerra es todo lo que queda después de que acabe la batalla. Las víctimas, las secuelas, las violaciones, las vejaciones, la rabia, la venganza. Y digamos que en ese sentido, una guerra civil afecta a toda la población, ¿no? a muchísima gente, que afecta sobre todo a los perdedores cuando los vencedores encima hacen como una especie no llega a ser una limpieza étnica, pero sí que ideológica, ¿no? Y en ese sentido afectó tanto a ese 500.000 de españoles, que muchos de ellos regresaron, pero no solamente a toda esa gente, sino a su familia y a todos aquellos que se quedaron en España dentro de una dictadura. Entonces, yo creo que una guerra civil es lo peor que puede tener un país, y más cuando el vencedor acaba teniendo tan poco, digamos que tan poca humanidad con el vencido. Pero sí que es cierto que con el tema de los republicanos en el exilio, una de las cosas que me atraía de la historia es intentar comprender esa necesidad que tenían de luchar contra el fascismo. Estos republicanos españoles en diferentes momentos tuvieron la oportunidad de dejar las armas, es decir, habían luchado en la guerra civil y después de ello pues fueron enviados a estos campos, pero una vez fueron liberados de los campos podían haber dejado de combatir y haber rehecho su vida pues más o menos como podían en Argelia, pero en lugar de ello pues muchos de ellos decidieron enrolarse en el ejército francés. Cuando vencieron al mariscal Rommel, podían haber vuelto de nuevo a dejar las armas y haber rehecho su vida. Pero lejos de eso, muchos de ellos se reengancharon en la segunda división blindada de Leclerc y siguieron luchando. Entonces eso es lo que más me atraía de esta historia, ¿no? Esa necesidad de esta gente de combatir contra lo que ellos pensaban que había que destruir, que era el fascismo. Ja, und das Tragische dabei ist ja, da ist zwar der Faschismus in Deutschland und in Italien besiegt worden, aber der Faschismus in in Spanien, der ging immer wieder weiter. Und du hast dich in einer ganz anderen Form in deinem Comic der Vita des Zeichners ja auch mit Franco auseinandergesetzt. Und ja, wir hatten eben kurz gesprochen, also du sagst, es ist immer noch sehr, sehr viel Franco in der spanischen Gesellschaft
vorhanden. Wie weit hast du den noch erlebt, Franco? Sí. Bueno, la verdad es que yo nací en el 69, con lo cual, pues, bueno, para mí lo único que recuerdo del franquismo es la muerte de Franco, pero sí que está pues, esos testimonios, ¿no?, de la gente que te rodea, pues, tanto de mis padres como incluso lo que puedes, de otra gente, como lo que puedes ir viendo en la sociedad, ¿no? Y en ese punto me parece muy curioso, sobre todo pues, ahora que estoy viajando mucho, sobre todo en Francia, con este libro, el tener relación con hijos de exiliados, porque es difícil de explicar, pero parece que hay como dos sentimientos, ¿no? Por un lado, ellos son los republicanos ortodoxos, se podría decir, ¿no? Ellos no han sufrido una dictadura, ellos salieron de España antes de la dictadura, con lo cual, digamos que se podría decir que su ideología no se ha alterado. Sin embargo, el resto de población española ha sufrido cerca de 40 años de dictadura y eso ha cambiado a la gente, ha cambiado hasta el punto de que hemos llegado a una transición, a una democracia con la obligación de tener que olvidar nuestro pasado, de que no se pueda recordar o esté mejor no recordarlo, de una amnistía total hacia los crímenes del franquismo y en el que la sociedad no quiere saber lo que pasó, ¿no? Hemos pasado de 40 años de una única visión de las cosas, que era la visión franquista, a que en la democracia todo lo que suene a guerra civil o que intente contar las cosas desde otro punto de vista está tachado como de revanchismo, como de cosa rancia, como de ya están aquí estos que quieren remover el pasado y que nos va a llevar hacia la ruina como democracia. Entonces, en ese ambiente, utilizado en muchos casos por la derecha, se crean situaciones que son como muy surrealistas y que yo creo que solamente se dan en España, y es que sigue habiendo, o sea, que en cierta forma cuando reivindicas el otro lado de los acontecimientos se te tacha de revanchista o de a qué viene ahora hablar de estas cosas, cuando por el otro lado se siguen manteniendo símbolos de la época fascista, siguen habiendo nombres de calles de héroes fascistas, sigue habiendo monumentos como el Valle de los Caídos, que sería una provocación en cualquier otro país democrático, incluso sigue habiendo partidos políticos, partidos en el gobierno, partidos demócratas, que no condenan el franquismo y que hablan con ambigüedad e incluso que hieren a veces con sus comentarios a las víctimas del franquismo. Also in der Vita des Zeichners hast du ja was erzählt über die spanische Comickultur, über die Geschichte des spanischen Comics, aber für mich das Hauptelement ist eigentlich die Beschreibung einer Gesellschaft, in der keiner hungert, in der Wohlstand ist, in der man abends in Cafés und in Kneipen gehen kann und es ist scheinbar alles in Ordnung, aber man hat dennoch keine Freiheit, man darf nicht machen, was man möchte. Man würde mich interessieren, ich habe da in Spanien auch mal auf dem Festival in A Coruña in Spanien drüber gesprochen und manche sagten, das war nicht so, das war ganz anders, da übertreibt war deine Sicht der Dinge umstritten, nachdem der Comic rausgekommen ist in Spanien? Also so wie du das beschrieben hast, haben da manche gesagt, das ist falsch, das verkürzt das ist übertrieben. Bueno, en primer lugar, mi obra es una ficción, no es un ensayo. Está claro que cualquiera que hace un ensayo está teniendo una visión parcial de los acontecimientos, ¿no? Pero bueno, de eso se trata, ¿no? De que puedan existir todas esas visiones. Desde luego, para mí es la correcta, pero respeto, vamos, cualquier otra opinión en otro sentido, ¿no? Está claro que hay muchísimas opiniones sobre el franquismo, ¿no? Pero lo que no se puede hacer es condenar cualquier otra opinión diferente a ello, ¿no? Que en cierta forma es lo que lleva una dictadura, ¿no? Hace poco estuve haciendo pues, un proyecto para una ONG que se llama Oxfam Intermón y viajé a Mauritania, que Mauritania es un país supuestamente democrático, y entonces, pues bueno, hablando con la gente de la ONG, es un poco digamos que la imagen oficial y la imagen real de la sociedad, ¿no? Entonces el gobierno te da unos datos y te da, pues bueno, una información como que
es un país donde no hay robos, donde no hay abortos, donde no hay... Bueno, estás viendo esos datos, parece un país idílico, ¿no? Pero es lo que tiene que no haya una democracia real, ¿no? Que los datos se mienten, ¿no? Entonces, el franquismo, si ves los datos, era un país sin hambre, era un país sin paro, era un país que progresaba, era un país con libertades y decías lo que tenías que decir, ¿no? Con lo cual, pues, bueno, es un poco el punto de vista que tú tengas, ¿no? Pero desde luego hay hechos que son totalmente, vamos, no se pueden desmentir. Aber es geht natürlich auch darum, durch Franco sind sehr, sehr viele Menschen entwurzelt worden, haben ihre Heimat verloren. Davon handelt dein Comic, der heißt Die Heimatlosen. Und ja, ich mache es eigentlich ungern, aber ein klein bisschen möchte ich doch was vom Ende der Geschichte verraten, denn ich sage jetzt einmal, durch tragische Umstände, die wir gerade erzählen wollen, hat im Grunde genommen deine Hauptfigur dann doch einen Ort in Frankreich gefunden, wo er wohnt, wo er lebt, ja, und wo er auch eine Art Ersatzheimat gefunden hat, und das fand ich jetzt doch ziemlich interessant. Deshalb ist der Titel ja auch vielleicht nicht so 100%, er hat eigentlich doch eine Heimat, oder wie würdest du, also habe ich das zumindest empfunden, er hat doch in Frankreich eine Heimat gefunden, zwar unter tragischen Umständen, aber ganz so schlimm ist es dann doch nicht für ihn gelaufen. Er hat da Freunde gefunden und irgendwie hat auch ein Leben gefunden, und das hat mich eigentlich schon ziemlich berührt. Aber es ist natürlich schade, dass überhaupt so was passieren muss, was man Menschen zumutet dadurch, also durch, ich nenne es einfach mal politischen Quatsch. Sí, la verdad es que intentaba buscarle, bueno, intento siempre que todas las historias acaben teniendo un punto optimista, ¿no? dentro de todo ello, ¿no? Pero me gustan siempre esas historias de perdedores que luchan estoicamente, ¿no? por vencer una situación, ¿no? Y en este caso estos republicanos eran así, ¿no? Estos tuvieron que dejarlo todo atrás, dejar su familia, dejar su hogar, tener que empezar en un país sin conocer el idioma, sin tener, bueno, ninguna ayuda de ningún tipo, ¿no? Que incluso la hija del capitán Dron me contaba que su casa, la casa del capitán, que después de la guerra dejó la carrera militar y se convirtió en senador, y después fue alcalde de un pueblo cerca de Le Mans. Me contaba que su casa había acabado siendo como un poco la casa de los españoles. Siempre que tenían algún problema, no sabían qué hacer, necesitaban que alguien les tradujese algún texto, iban a casa del capitán y el capitán les ayudaba. Dice que incluso se los encontró, iban a su boda, fueron a la boda de la hija, en todos los actos familiares estaban aquellos españoles, ¿no? Pero lucharon hasta el final, y eso me parecía que era como muy bonito, ¿no? Y rehicieron su vida y siempre se sintieron, yo creo que es algo que une a todos los exiliados, ¿no? Que ya no eres ni del país en el que naciste y en el que viviste y al que añoras, ni tan siquiera eres del país que te ha acogido, ¿no? Y en el que ya ellos al final pasaron, todos estos republicanos que nunca quisieron regresar a España, vivieron más tiempo en Francia del que habían vivido en España, y siempre se sintieron españoles, siempre se sintieron republicanos hasta el final de sus días, pero vivían en Francia, llamaban a Francia, ¿no? Y les era imposible tener que elegir entre un país y otro, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que me parecía como muy interesante también de esta historia. Ja, für mich ist auch ein zentrales Moment, dass im Grunde genommen viele Spanier ganz selbstlos dafür gekämpft haben, dass Frankreich befreit wird, und dann wurde Frankreich befreit. Zuerst ist wieder der Comic auch so beschrieben worden im Klappentext, also so wie, dass das ein zentrales Moment ist, dass das erste Bataillon, was dann ins besetzte Paris einmarschiert ist, dass das Franzosen waren. Aber ein zentrales Moment ist für mich auch die Enttäuschung darüber, dass es einfach nicht weitergeht, ne? Dass dann nicht die anderen noch gesagt haben, so jetzt müssen wir den Franco auch noch besiegen, und das ist schon ein ziemlich trauriges Kapitel der europäischen Geschichte, und das fand ich sehr, sehr interessant an dem Comic. Sí, al final, bueno, es la historia también, es una historia muy compleja, porque una de las cosas que intentaba era contar esos matices, ¿no? Es muy difícil tener que contar tantas cosas
en tan poco sitio, porque yo creo que la historia en general acaba simplificando las cosas, ¿no? Y parece que todos los alemanes pues durante el nazismo fuesen fascistas, que todos los italianos fuesen fascistas, o que todas las democracias fuesen totalmente defensoras de los que luchaban por la democracia, ¿no? Hay muchos matices, hay esa guerra civil más o menos encubierta en Francia de los fascistas, de los demócratas. Incluso dentro de los demócratas, De Gaulle pues, estaba más a favor en un principio de Franco que de los republicanos. Entonces hay muchísimos matices en todo esto, que después la historia ha ido como reordenando las cosas para que todo sea como muy plano, ¿no? De muy o blanco o negro. Pero en aquel momento, en ese comienzo de la Segunda Guerra Mundial, o en la Guerra Civil, que en cierta forma es el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, estaba todo como como todo muy en el aire, ¿no? De lo que representaba Hitler, de lo que representaba Franco, de lo que representaban las democracias, de lo que representaban los republicanos o los comunistas españoles. Digamos que todo estaba un poco como bastante confundido todo, ¿no? Y todo esto era importante contarlo para luego ver ese desengaño, ¿no? Que sufrieron todos estos españoles que fueron totalmente dejados de esa ayuda, ¿no? Ellos lucharon por vencer al fascismo en Europa, pero luego las democracias no siguieron esa ayuda por la Guerra Fría, ¿no? Y por el miedo a que España se convirtiese en un país comunista, antes que preferían a Franco, ¿no? A un dictador que en cierta forma pues sabían que no iba a dar ningún problema, no iba a ser ni como Mussolini ni como Hitler, que como mucho daría problemas a los españoles, pero fuera de ello nada, y preferían tenerlo como aliado, ¿no? Vale, te perdonamos, pero a partir de ahora vas a ser una especie de nuestro títere dentro de lo que va a ser la lucha contra el comunismo. Du hast auch auf einigen Seiten dargestellt, in Form von Landkarten, in diesem Jahr sind die Spanier dahin ausgewandert, im nächsten Jahr dahin ausgewandert, dann wieder dahin ausgewandert. Das gibt eigentlich sehr, sehr schön wieder, wie fremdgesteuert ein Leben sein kann in unsicheren Zeiten, also wie wenig man selbst manchmal Einfluss darauf hat, wo man sich aufhält, wo man hinfährt, und da eignet sich der Comic eigentlich sehr, sehr gut zu. Zum einen ein Einzelschicksal darzustellen, aber zum anderen auch darzustellen, was in der Weltpolitik alles so passiert ist, und in der Richtung hat mich mein Werk auch sehr, sehr stark beeindruckt. Das muss ich jetzt wirklich sagen, weil jetzt müsste ich da noch eine Frage draus machen, und ja, da möchte ich am liebsten vielleicht noch ein bisschen mit dir über den Stil reden, über den Zeichenstil, über den Darstellungsstil. Du hast die Rahmenhandlung, die in der Gegenwart spielt, die hast du in Schwarz-Weiß gezeichnet, in einem nicht simplen Stil, und ja, die eigentlich ja ganz schrecklichen Kriegserlebnisse, die hast du in den knallbunten, ja, also manchmal fast leuchtenden Farben dargestellt. Das ist eigentlich befremdlich, das wundert einen eigentlich, aber beim Lesen funktioniert es. Ne? Wie bist du zu der Wahl gekommen? Bueno, en primer lugar, yo creo que un cómic es un medio perfecto para contar cosas complejas de una forma muy sencilla. A veces yo creo que incluso tiene la capacidad de contarlo mejor de lo que lo pueda contar un documental, ¿no? Hablando en el punto visual, porque tienes la posibilidad de detenerte en los textos, de ir hacia adelante, hacia atrás, parar hasta que acabas de comprender algo, pero tienes esa parte visual, ¿no? Que aclara mucho las cosas y en el que todo encaja, puedes meter ficción, texto, mapas, y todo de alguna forma encaja a la perfección en un cómic. En cuanto al estilo, necesitaba separar esas dos partes del temporal, ¿no? Del pasado y del presente. Entonces pensé que ese trabajo esa parte del presente la haría digamos que es el trabajo de campo, ¿no? Con lo cual lo hago con un estilo gráfico que es el que utilizo cuando estoy dibujando en mi libreta o cuando estoy viajando y veo algo interesante. Entonces es un estilo como mucho más suelto, más parecido a un diario, que yo creo que le iba bien a esa parte del presente, a esa parte de entrevista, y esa parte que tenía que ser, aunque curiosamente es lo contrario, pero tenía que ser como muy sincera. Entonces es como de, bueno, aquí no voy a mostrar mi virtuosismo ni nada, porque es algo sincero de la realidad, ¿no? Que como digo, justo es lo contrario. Y sin embargo, la parte del pasado tiene el aspecto de un cómic convencional, porque
en cierta forma es el trabajo terminado, ¿no? Si bien uno es el trabajo de campo, el otro es cuando vuelves a tu estudio y te pones a hacer esas imágenes con el resultado que el lector espera encontrar y con el que, bueno, que está todo como mucho más terminado. Ja, bei dir ist es ja bemerkenswert, es gibt Comiczeichner, die zeichnen immer im selben Stil. Da kann man erkennen, das ist ein Buch von Uderzo, von Hergé. Und bei dir sieht es doch immer etwas anders aus. Und das ist eigentlich auch reizvoll. Es sind andere Geschichten und da denkst du doch, ne? Da überlege ich mir auch immer einen anderen Stil. Oder findet der Stil dich? Oder findest du den Stil? Wenn du zeichnest, ja. La verdad es que cada historia te pide algo diferente. En primer lugar también porque bueno, hacer un cómic es un trabajo muy largo, ¿no? como contaba antes. Y cada nuevo proyecto da muchísima pereza el decir, bueno, pues voy a ir y pensar que durante tus próximos 3 años vas a estar metido en un tema y obsesionado con ese tema y leyendo únicamente sobre ese tema y dibujando sobre ese tema, ¿no? Entonces intentas buscarte retos nuevos, retos narrativos, de ambiciones de algún tipo, ¿no? Y el gráfico es uno de ellos. También porque gráficamente para mí es como que nunca he llegado a estar satisfecho con mi dibujo y con lo que hago, ¿no? Con lo cual intento de, bueno, pues me olvido de todo lo que he hecho hasta ahora y a ver si ahora por fin hago algo de lo que esté orgulloso gráficamente, ¿no? Entonces también yo creo que esa necesidad de por fin hacer algo que esté bien es lo que me lleva a intentar, tampoco es una gran variación, pero sí a replantearme gráficamente pues, lo que tengo que hacer en cada nuevo trabajo. Und es gibt dir natürlich auch die Möglichkeit, auch bei der Themenwahl, wenn du aussuchst, was du erzählen möchtest, was du zeichnen möchtest, auch nicht festgelegt zu sein. Und das ist sicherlich erstmal das, was den Reiz ausmacht. Da habe ich ein Thema, da habe ich eine Sache, die interessiert mich und dann findet sich schon. Und da sind manche andere vielleicht, die immer nur einen Stil haben, etwas eingeschränkter. De hecho, lo primero que hago es el guión y no dibujo nada hasta muchísimo más adelante, ¿no? Hasta que ya he terminado el guión, no hago ni tan siquiera un dibujo. No me condiciona para nada. De hecho, mientras estoy escribiendo el guión, todavía estoy pensando cómo voy a dibujar esto. No tengo ni idea de gráficamente cómo voy a resolver la mayoría de las cosas. Pero también eso es lo que me lo hace interesante, ¿no? Cuando estoy haciendo el guión, trabajo como un guionista. No trabajo como un dibujante que está pensando en, bueno, pues esto lo estoy viendo de tal manera. Entonces intento escribir un guión sin plantearme para nada cómo va a ser gráficamente, ¿no? Y después ya es cuando llego a esa parte de, bueno, a ver cómo resuelvo todo esto, ¿no? Y me parece que es a mí por lo menos me parece una forma más interesante de trabajar. Du hast die Sachen mit gezeichnet, das sind die Originale, die wir hier hängen haben, und du kolorierst dann am Computer. Du hast früher aber auch direkt mit Farben gearbeitet, mit Pinsel, mit Farben, und ja, ist der Computer eine Hilfe oder ist das auch schade, dass man nicht mehr direkt mit Farben arbeitet beim Kolorieren, beim Buntmalen? Yo empecé como ilustrador publicitario y empecé trabajando a mano. Trabajaba con un aparato que se llamaba aerógrafo, que durante mucho tiempo era lo más habitual dentro de la ilustración. Y cuando empecé a trabajar con el ordenador, que coincidió, cuando empecé a trabajar con el cómic, coincidió con la aparición de los ordenadores. Así que enseguida dejé aquel aparato que era muy laborioso, complicado y que requería con mucho esfuerzo, y me pasé al ordenador. Y a partir de ahí siempre he trabajado de forma digital. Lo que sí que he ido cambiando es un poco la forma de tratar el cómic, ¿no? En aquel comienzo, para mí hacer una viñeta de cómic era como intentar deslumbrar continuamente al lector, ¿no? Como mostrarle de todo lo que eres capaz, de fondos muy trabajados, de personajes con mucho volumen, de grandes, no sé, de grandes filtros y demás temas técnicos. Era como aquello, como muy barroco, ¿no? Y con el tiempo me he dado cuenta de que para mí el cómic no es eso, ¿no? Para mí una viñeta de un cómic es como la palabra en un libro, que
que no hace falta que estés deslumbrando con cada palabra al lector, sino que todo junto debe de funcionar. Y en muchos casos el intentar amigarrar, de meter demasiada información, de demasiadas cosas en una viñeta, es contraproducente para la historia. Entonces he llegado como a un tipo de color y a un tipo de dibujo, yo creo que cada vez mucho más sencillo, ¿no? Es un lenguaje como muy fluido. Me da igual que el lector piense que está bien dibujado, no quiero que piense que está mal dibujado en el sentido de que no se lleguen a entender las cosas, pero me da igual que el lector acabe de leer uno de mis libros y no haya ninguna viñeta que le haya parecido que sea espectacular ni nada de esto, ¿no? Lo que me interesa es que se olviden incluso de que están leyendo un cómic, ¿no? Que esté lo justo para que la historia funcione, y aunque no se den cuenta del dibujo, está presente porque es un cómic y está transmitiendo cosas, pero no intento deslumbrar al lector, ¿no? En ese sentido sí que ha cambiado mucho desde los comienzos, de esas cosas recargadas, quizás a la simplicidad de lo que hago ahora. Du hast eben noch was Interessantes erzählt, also das wäre vielleicht, du hättest vielleicht gar keine Zeit gehabt, hier heute ins Instituto Cervantes zu kommen, weil du hattest eine Einladung nach Paris, da gab es ein Jubiläum. Du erzählst mal kurz, was das für eine Feier war, zu der du eingeladen warst. Bueno, pues hace 2 días la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, ha hecho, hace ya tiempo, como decía, creo que lo había dicho al principio, Anne Hidalgo, antes de que fuese alcaldesa de París, fue junto con Evelyn Mesquida las 2 primeras en la historia reciente, digamos, que se empezaron a preocupar por el tema de los exiliados españoles, de los republicanos españoles que formaron parte de la liberación de París, ¿no? de la 9 en particular. Entonces fueron las primeras que empezaron a hacer actos de homenajes, les hicieron uno a los republicanos, creo que fue a finales de los 90 o a principios del 2000, consiguieron junto con el Instituto Cervantes de París hacer una ruta, que es la ruta de la 9, que se puede visitar, hay placas por las calles, que es un poco todo el recorrido que yo dibujo en una de las páginas del cómic, que es desde la Puerta de Italia hasta el Ayuntamiento de París. Entonces es una mujer que siempre ha estado como muy comprometida con recuperar la memoria de la 9. Y hace un par de días ha inaugurado un jardín junto al Ayuntamiento de París, que es un homenaje, se llama el Jardín de la 9, y es un homenaje a estos republicanos españoles. Y los reyes, republicanos donde los haya, los reyes de España, fueron a la inauguración de esta placa, de este jardín, ¿no? Que me pareció como muy curioso, ¿no? No por los reyes en sí, pero porque hasta ahora, y retomo un poco lo que hablabas tú antes de la historia de España y de si lo que cuento es exagerado o no, pero hasta ahora es como que todos estos homenajes a esta parte de la historia de España se tienen que hacer en el extranjero, y en particular en Francia, cuando en España no han tenido ningún homenaje oficial. Creo que salvo Amado Granell, que hace unos años era el teniente de la 9 y hace unos años en su pueblo natal le dieron una calle. Pues creo que es el único acto oficial hecho a estos republicanos españoles, ¿no? Yo creo que el problema no es que, digamos que no es que existan, a mí me parece perfecto que haya gente que piense que con Franco se vivía mejor, ¿no? Que es un comentario que las abuelas en España tenían como muy presente, ¿no? A mí me parece perfecto que haya gente que opine así, pero yo creo que el problema de ello es que no hay una historia oficial de España, y ese es lo que hace toda esta ambigüedad, ¿no? Imagino que en Alemania lo habrá habido, ¿no? No sé, no lo conozco tanto, pero me parece impensable que alguien diga que con Hitler se vivía mejor, ¿no? Es algo que ya en estos momentos no tendría cabida, ¿no? Todo el mundo sabe lo que hizo Hitler. Todo el mundo sabe pues, lo que supone el fascismo y lo que supuso su gobierno, y se estudia en la escuela. En España eso no ha habido, no se ha hecho así, ¿no? Se ha pasado como por encima, con lo cual tan bueno parece un comentario como parece otra, ¿no? Tan bueno parece el comentario que dice, hombre, pues Franco era un buen gobernante, ¿no? Pero se olvidan quizás de que Franco ejecutó a muchísima gente, de que en cierta forma
fueron crímenes de guerra, se olvidan de que fue aliado de Hitler, se olvida de que gracias a Franco muchos españoles acabaron en campos de concentraciones como Mauthausen, se olvidan de muchos matices, ¿no? Con lo cual es el problema, ¿no? de no haber construido una buena historia que diga, los hechos son así. Tú quieres seguir diciendo que Franco fue un buen gobierno, perfecto, pero que sepas que Franco hizo esto, ¿no? Quizás es el problema que hay en España, ¿no? Que ha quedado todo en la ambigüedad, con lo cual un partido demócrata puede decir unas cosas y el otro partido de izquierdas o quien sea decir otras que parece que sean dos opiniones que las dos son buenas, ¿no? Y yo creo que ese es el gran problema, y cuando sigue habiendo comentarios como lo que tú decías, ¿no? de que si lo que yo digo es exagerado, pues igual lo sea, pero habría que crear una buena historia y hacerlo de una forma bien hecha, como se ha hecho en otros países, para que puedan existir opiniones de todos los tipos, pero que al menos haya una historia oficial. Man muss natürlich fairerweise sagen, also der Zweite Weltkrieg hat in Deutschland mit Zerstörung, mit Untergang, mit Not geendet. Da hat wirklich jeder kapiert, wir haben den Zweiten Weltkrieg verloren und jetzt ist ein Neubeginn. Franco, da hat sich Spanien eher so schleichend daraus entwickelt, dass nicht wirklich so eine Zäsur gegeben, so eine Erinnerung. Aber ich finde auch, der Comic, der verdeutlicht das auch sehr, sehr gut. Also dass einfach der Zweite Weltkrieg nicht bis zum Ende ausgetragen wurde und dass man sich da natürlich auch etwas drüber wundert. Und was besonders beeindruckend ist, du bist da nach Paris eingeladen worden und dann hat der Comic ja doch eine ganze Menge Aufmerksamkeit erregt. Und das ist natürlich auch wichtig, dass solche Geschichten im Comic erzählt werden. Und was hat man in Spanien zu deiner Geschichte gesagt? Wie war da die Resonanz? Was gab es da für Reaktionen in der Presse und bei den Lesern? Sí, bueno, se me había olvidado eso. Que estoy muy agradecido porque la alcaldesa de París invitó a varias personas que habían hecho obras para recuperar la memoria de la 9 y me invitaron, pero bueno, tenía que estar aquí con vosotros, tuve que decir que no a los reyes. Pero lo que más muchas veces lo que más me gusta de poder hacer un cómic, sobre todo pues, en el caso de Arrugas, que tratabas a Alzheimer, o en este caso, es que es muy enriquecedora la hora de retorno. Es decir, tú buscas información sobre un tema y hasta donde puedes abarcar, ¿no? Me hubiese gustado dedicar 20 años a poder recrear la historia de la 9, pero llega un momento en que dices, bueno, hasta aquí ya tengo suficiente información y tengo que trabajar sobre ella, ¿no? Entonces es cuando se publica, empiezan los comentarios, que en España, pues bueno, yo creo que en la mayoría de los casos ha sido siempre como muy positivo y de mucha gente que no conocía la historia y la parece interesante, y de que se cuente en un formato como el cómic, yo creo que ha hecho que sea muy accesible a todo tipo de gente. Pero también es verdad que te topas con lo que hablábamos al principio, ¿no? Con una especie de mantra que se repite en España y que contaba un poco pues, ese origen, ¿no? de gente que no quiere que se hagan cosas, o sea, ya no es que no quieran leer, es que no quieren que se hagan cosas sobre todo lo que rodea a la guerra civil, al franquismo o incluso al exilio, como es esta historia, ¿no? Entonces continuamente repiten de ¿para qué otra historia sobre la guerra civil? De ya están aquí otra vez estos revanchistas, ¿no? Y es curioso porque un día hablando con David Trueba, que es un escritor y director de cine español, él hizo una adaptación de la novela de Javier Cercas, Soldado de Salamina, y él decía que le habían achacado lo mismo, ¿no? Que cuando hizo la película le dijeron, joder, el cine español, otra película sobre la guerra civil, ¿no? Y es curioso porque es un comentario que se repite muchísimas veces y le preguntas a cualquier español que le preguntas, no sé, ¿de qué crees que hay más películas? ¿De la guerra civil o de historias de amor? Te diría, de la guerra civil, ¿no? Y es como algo como una mentira de estas que se ha contado muchísimas veces y que acaba convencido todo el mundo. Y dice que él ya, harto de que le hiciesen este comentario, empezó a buscar en los archivos de la Academia de Cine a ver cuántas películas realmente se habían hecho de la guerra civil. Y era una sorpresa porque había temas como el western, como la ciencia ficción, como, no sé, como historias situadas en Estados Unidos, que eran más numerosas que las que se habían hecho sobre historias relacionadas con la guerra civil.
Pero hay un sentimiento en España que parece eso, ¿no? que están en contra, ya no solo de que hayan obras sobre la guerra civil o sobre esta época, sino de que se hable. Parece que de que se hable ya está mal, ¿no? Es un poco ese comentario que hubo algunos con los surcos del azar. Pero volviendo un poco a esa ola de retorno, ¿no? Que una vez pasan estos comentarios y te empieza a llegar información sobre lo que tú has hecho, han habido muchos comentarios de repente pues eso, encontrar gente que había estado pues a bordo del Stambrook, o su abuelo había muerto en algún campo en África, pero el más curioso de todos fue hace menos de un mes que me escribió la nieta de Miguel Campos. Era un misterio absoluto el poder encontrar cualquier información sobre Miguel Campos, porque no se podía localizar a su familia, nadie sabía si realmente Miguel Campos se llamaba Miguel Campos, nadie había conseguido saber nada de la familia. Y hace escasamente un mes su nieta me escribió un correo para decirme oye, has hecho una historia sobre mi abuelo. Entonces me decía que estaba como muy emocionada con haber encontrado de repente a su abuelo, y que antes de decírselo a su madre quería preguntarme a mí que dónde estaba su abuelo, porque le gustaría encontrarlo, ¿no? Entonces, para mí fue como un golpe, ¿no? Tener que decirle que la entrevista era una entrevista ficticia, ¿no? Porque tanto la madre, tanto la mujer, que Miguel Campos tiene una mujer en España, cosa que me he enterado ahora, porque yo lo puse, lo escribí así, pero pensando que podía ser, ¿no? Y por darle más efecto dramático a la historia, ¿no? Pero un poco me inventé que tenía mujer y que tenía un hijo, y realmente era así. Entonces su familia, tanto la mujer como la madre, como ahora la nieta, jamás habían sabido nada de Miguel Campos, ¿no? Se habían olvidado ya de él, y de repente aparece en un cómic, y de repente aparece como un personaje que está vivo. Entonces estaban todos emocionadísimos con la historia, ¿no? Y a partir de ahí he podido reconstruir una parte que no sabía, ¿no? Y que hasta ahora ningún historiador ni nadie de los que estudiaba el 9 había sabido, ¿no? Dirán, pues cómo se llama Miguel Campos y qué había sido de él. Y estábamos todos equivocados, ni había desertado de la 9 en aquella misión, ni había muerto, sino que fue capturado en esa misión para sabotear un Panzer, fue hecho prisionero por el ejército alemán y fue enviado a Mauthausen. Y ahí es donde acaba la historia de Miguel Campos. Entonces la familia de Miguel Campos estuvo recibiendo durante mucho tiempo una pensión por ello del gobierno francés y del gobierno alemán. Entonces ahí es donde se acaba la pista. Y ahora estamos intentando, con ayuda del historiador, buscar en los archivos para saber si Miguel Campos consiguió salir con vida de Mauthausen o murió allí. Entonces es lo bonito, ¿no?, de hacer una historia de estas, que de repente es esa ola de retorno que te da como para hacer una nueva historia. Bevor ich jetzt frage, woran du jetzt aktuell arbeitest, würde ich dem Publikum gerne noch die Möglichkeit geben, dir vielleicht eine Frage zu stellen. Ist da jemand, der was wissen möchte vom Paco? Ich habe mich angehalten, wie so ein Schullehrer dazu sagen, ist da wirklich keine Frage? Wirklich keine Frage. Gut, also doch, einen haben wir doch noch. Sie haben Fotografien Einfluss genommen auf deine Arbeit. Sie müssen ins Mikrofon sprechen. Also inwieweit hast du auf Fotografien zurückgegriffen oder hast du alles selbst entworfen und konstruiert? Waren Fotos wichtig bei der Recherche? Sí. Bueno, es muy importante porque, como decía, intentaba evitar con esta historia hacer una historia de género bélico. Yo creo que todos, sobre todo los dibujantes, ¿no? Un cineasta, hasta cierto punto, está ya condicionado por su propio medio, pero un dibujante, que en muchos casos dibuja de memoria, tiene como ciertos iconos ya a la hora de dibujar, ¿no? Por ejemplo, si le pegas un tiro a alguien en una historia bélica, se va hacia atrás, cae con los pies en alto y es como muy épica esa muerte, ¿no? O si tienes que dibujar una explosión, ya tenemos como una imagen icónica de lo que es una explosión. Entonces intenté olvidarme de todo eso y buscar la realidad. Entonces vi pues, muchísimos
documentales de la guerra, muchísimas fotografías para realmente empezar a recrear, ¿no? Y ver cómo es una muerte filmada de verdad, cómo cae un muerto en el suelo, cómo es una explosión real, cómo levanta la tierra, cómo ese tipo de cosas, ¿no? Intentar ir un poco a la fotografía original y olvidarme de toda esa iconografía ya aprendida. Y para el tema militar también fue muy importante la documentación gráfica. Yo no he hecho ni tan siquiera servicio militar, con lo cual no tengo ni idea de cuál es la diferencia entre un subfusil, una ametralladora o una metralleta. A mí todo me suena igual. Entonces empecé también a buscar la ayuda de gente que entendía sobre todo esto, ¿no? De especialistas en armamento, en la Segunda Guerra Mundial, y es quizás lo bueno de Internet, ¿no? que tenía como 5 o 6 personas que a tiempo real me estaban ayudando. Entonces, cuando cada día intentaba hacer pues, un par de páginas de la historia. Entonces me preparaba el material y preguntaba a toda esta gente de, oye, pues mira, necesito pues un uniforme alemán que pues aparece en tal momento de la historia, que estamos en Normandía en agosto del 44. ¿Cómo sería? Y necesito una bomba de no sé qué, o sea, todo lo que necesitaba de armamento, de uniformes, de vehículos, todo lo que sabía que aparecía porque me basaba mucho en esos libros de Capitán Dron, en los que describe pues, que de repente pues, un Panzer modelo no sé qué nos atacó, una tropa de soldados alemanes con el uniforme de tal nos atacó. Entonces toda esta información la pasaba y entonces recibía a lo largo del día toda esa información que necesitaba. Entonces sobre todo eso iba trabajando. Busqué muchísimos libros, digamos que para mí era muy importante ser muy fiel, ¿no? Intentaba hacer, como decía antes, algo más parecido a lo que pudiera ser un documental que a una obra de ficción, en el sentido de poder hacer cosas que no eran del todo correctas. Y una vez terminado, tenía después una corrección de este historiador norteamericano, de Robert Korn, que me echó muchísimas páginas, las echó para atrás diciendo, no, esto no era así, esto es imposible, en este momento no llevaban ese uniforme, o esto de aquí no es correcto, o esto que estás haciendo aquí. Entonces, pues bueno, aunque fue un poco en esos momentos cuando ya piensas que lo has terminado todo, que ya dices, bueno, por fin, ¿no? Después de 3 años de trabajo, ya está todo, ¿no? Tenía la oportunidad de haber dicho, bueno, bien, lo dejo así, da igual lo que tú me digas, que yo ya lo doy por terminado. Pero pensé que ya que tenía la oportunidad de contar con un historiador así, tan conocedor del tema, iba a ser muy fiel a la realidad. Entonces, aun después de tener esa documentación gráfica, tuve que repasar y corregir muchas cosas a partir de los comentarios del historiador. Ja, ich fand auch in dem Comic Der Winter des Zeichners, fand ich es auch sehr, sehr beeindruckend, also wie liebevoll und wie detailliert du auch das die ganze Zeit angefangen hast, die ganze Ausstattung, die Stühle, wie die Kneipen aussehen, ist natürlich ganz, ganz wichtig, um den Leser auch zu vermitteln, also wie es damals war. Und deshalb würde ich ganz gerne wissen, woran arbeitest du jetzt und wie lange arbeitest du schon dran und wann dürfen wir deinen neuen Comic erwarten? Bueno, pues estoy con la siguiente historia, que en cierta forma yo creo que nos pasa a todos. Cada nuevo proyecto me funciona en contraposición al anterior, ¿no? Y después de hacer Los Surcos del Azar, que como contaba, pues bueno, es una historia complicada de documentación y en el que necesitabas mucho asesoramiento, pues he intentado hacer algo que no tuviese nada que ver con esto, ¿no? Nada de documentación, nada de asesoramiento. Al final, para todo, hagas la historia que hagas, necesitas cierta documentación, pero es una historia totalmente costumbrista, es autobiográfica, aunque es autobiográfica hasta donde me interesa, y donde no, pues la ficciono. Entonces es la historia de una herencia familiar y de cómo unos hijos
intentan repartirse esa herencia familiar, o sea, nada que ver con el tema de la 9. Y al mismo tiempo estoy trabajando con una nueva película sobre una serie que se llamaba Memorias de un hombre en pijama, que estuve publicando en varios periódicos, en El País y en otro que se llama Las Provincias, y que es una historia de humor. Entonces era también una película de animación y ahora estamos trabajando pues, en terminar el guión y preparar todo el material para que los animadores puedan trabajar. Wird es dann auch eine Comic-Veröffentlichung zu dem Film geben oder gibt es erstmal nur den Film? Bueno, yo creo que solo la película, porque es una... las historias en las que está basado esta película eran historias inconexas, ¿no? Eran historias de humor de 1 o 2 páginas que han ido apareciendo. Pues aquí creo que se puede encontrar las historias del País semanal, que es Andanzas de un hombre en pijama. Entonces eran historias independientes que reflexionaban o bien sobre la vida en pareja o bien sobre lo que es crear o para mí dibujar, pero que no tenían así ninguna unión entre ellas más que el personaje que en cierta forma soy yo. Pero eso en una película no funciona, ¿no? Nadie aguanta 70 sketches seguidos, ¿no? Por muy graciosos que puedan ser. Así que ha habido que hacer una estructura entera, ¿no? De buscarle algo que vaya uniendo todas esas historias. Pero yo creo que no tendría luego sentido, una vez hecha esta historia, volver otra vez a hacer un cómic basado en esto, ¿no? Entonces posiblemente será únicamente la película. Ja, da hatte ich auch schon etwas Angst gekriegt, dass du jetzt nur noch Filme machst. Das wäre ganz, ganz schlimm, wenn du den Comic verloren gehen würdest, auch wenn die Filme sicherlich auch sehr, sehr schön sind. Aber du bist für mich da schon einer der einzigartigsten Comic-Künstler und das ist schon toll, wenn Geschichte und Zeichnung aus einer Hand sind, dann haben die Comics schon eine Plastizität, also die beim arbeitsteiligen Prozess nicht immer da sind. Und von daher bin ich sehr, sehr froh, dass wir dich hier wieder begrüßen durften und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Und jetzt gibt es noch die Möglichkeit einer Signieraktion, also der Paco wird da hinten in der Bibliothek signieren und ich bitte darum, euch auch ein Buch zu kaufen und auch um den Comic zu unterstützen. Und auch das Instituto, die Comic-Kultur, ja, und damit ihr das auch lest, also wenn alle seine Werke sind, lesen wird. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich beim Instituto, dass wir hier wieder sein durften. Ich weise darauf hin. Demnächst haben wir noch ein Künstlergespräch mit Jordi Lafebre, dessen Werke wir im Flur ausgestellt haben. Und hier sind eben die Originale von Paco hier in diesem Saal zu sehen. Und vielen, vielen Dank, Paco, dass du da warst und vielen Dank für das schöne Gespräch.